tengan en cuenta que cuando estemos hablando del espacio muestral de un experimento, pues consta de todas las posibilidades de ese experimento, o sea, de resultado, ¿ok? Ahorita vamos a aterrizar estos conceptos con el ejemplo que hicimos la clase pasada y pues además vamos a iniciar con más ejemplitos, ¿ok? ¿Qué es un evento simple? Bueno, un evento simple pues lo vamos a denominar como solamente una posibilidad, ¿ok? Básicamente pues aquí como les escribo es un posible resultado de un experimento, pero solamente uno, ¿ok? Entonces son los elementos de los conjuntos que trabajaremos principalmente, o bueno, próximamente. Entonces básicamente los eventos simples son todas las posibilidades, pero de a una en una, o sea, una sola posibilidad de un experimento dado, ¿ok? Y ya cuando nos referimos a un evento en general, pues un evento básicamente es un conjunto que está formado por esos posibles resultados, que estos eran los que nosotros estamos llamando como eventos simples. O sea, yo aquí lo escribí como posible resultado, pero realmente si ustedes son más canzones, realmente lo que estamos hablando aquí es que está formado por más de un evento simple. Porque recuerden que los eventos simples es solamente un resultado. Y yo le estoy diciendo que tiene más de un posible resultado, es decir, tiene más de un evento simple. ¿Ok? Esto puede estar definido por extensión o por comprensión. Bueno, ahorita les voy a recordar qué es esto de definido por extensión y definido por comprensión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a volver al ejemplo que estábamos haciendo, que esto lo hicimos la clase pasada. Bueno, realmente lo puedo copiar todo porque ya nos dimos cuenta cuál era el espacio muestral, ¿no? Entonces esto lo hicimos la clase pasada. Que este fue el ejemplo que hicimos la clase pasada. Pero entonces con este ejemplo vamos a intentar aterrizar todo, todos estos concepticos que acabamos de definir. Entonces, vamos a lanzar una moneda 2 veces al aire y anotamos que salen en cada lanzamiento. Entonces, como la vamos a lanzar 2 veces, pues lanzamos, escribimos que salió, vuelvo y lanzo, escribo que salió. Entonces ya nos habíamos dado cuenta que todas las posibilidades para este experimento eran que saliera cara a cara, cara a sello, sello sello y sello cara, ¿ok? Entonces en nuestro caso el espacio muestral, pues según lo que definimos, son todas las posibilidades de resultado del experimento. Pues como en este caso solamente hay 4 posibilidades, pues el espacio muestral serían todas las 4 posibilidades. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Entonces ahorita vamos a definir unos eventos. Entonces recuerden que los eventos son subconjuntos, o sea, son conjuntos formados por más de un posible resultado. Entonces ustedes pueden escribir un conjunto de dos formas. Por ejemplo, voy a decir que el conjunto A es el conjunto formado por los resultados de los experimentos. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que al menos un resultado es sello. ¿Ok? Bueno, y si quieren podemos ser más específicos. Al menos uno de los dos lanzamientos es sello. Les pregunto, ¿qué posibilidades cumplen esa condición? Que al menos uno de los dos lanzamientos es sello. ¿Cuántos eventos simples ustedes ven ahí que cumplen esa condición? Recuerden que un evento simple es solamente una posibilidad. Esto sería un evento simple, así visto solito. Este también sería un evento simple. Este también sería un evento simple. Pero entonces vamos a buscar de todos los eventos que hay, el que tenga por lo menos un sello.
en los dos lanzamientos. Entonces, ¿ustedes qué conjunto creen que sería este conjunto A? Si lo vemos en términos de los elementos del espacio muestral, pues yo creería que serían estos tres, ¿no? Porque si yo necesito que al menos uno de los lanzamientos sea sello, pues por ejemplo, en este primero el sello está de segundas, aquí dos veces y aquí de primeras. ¿Vamos bien? Entonces, si yo le estoy diciendo que al menos uno de los dos lanzamientos es sello, pues busco cuáles de las posibilidades tienen al menos un sello en alguno de los lanzamientos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este caso el sello salió en la segunda posibilidad, aquí en las dos, o sea que al menos una se cumple, y aquí en el primero, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué tiene que ver con lo que me estaba comentando ahorita? Bueno, pues resulta y acontece, espérame que esto lo voy a poner más bien en verde. Cuando hablamos que algo está definido por extensión es hacer el listado de los elementos que comparten ese conjunto, que conforman ese conjunto. Entonces, esta forma de escribir el conjunto A se denomina por extensión. O sea, ustedes están diciendo quiénes son los elementos del conjunto A. ¿Ok? Pero si ustedes dan es una característica de los elementos del conjunto A y con ella ustedes pueden identificar quién es el conjunto A, pues la notación que está aquí escrita, que dice al menos uno de los dos lanzamientos es sello, esto se denomina la forma en que está escrito el conjunto A por comprensión. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, cuando doy una característica del conjunto y ya, eso se denomina la forma de identificar un conjunto por comprensión. Y si doy sus elementos, o sea, quiénes son los elementos en sí, esto se denota como la forma de escritura de un conjunto por extensión. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, fíjense que cuando es por comprensión solamente estoy dando como una característica del conjunto y con esa característica pues puedo saber quiénes son sus elementos. Entonces si digo, al menos uno de los dos lanzamientos es sello, pues miro cuáles serán todas las posibilidades y escojo quiénes son las que cumplen esa condición. Y si escribo los elementos uno a uno que cumplen la condición que está arriba, pues esto estaría escrito por extensión. Ustedes podrían decir, ah, profesor, pues yo podría tener varios conjuntos acá. Bueno, sí, yo podría definir incluso más conjuntos. Por ejemplo, yo les podría decir que en el primer lanzamiento y en el segundo lanzamiento entonces, imagínense este conjunto B que sería, lo estamos definiendo como, en el primer lanzamiento y en el segundo lanzamiento el resultado es cara. ¿Hay algún, o sea, cuántos elementos cumplen esa condición del espacio muestral que estamos trabajando? Que los dos lanzamientos sean cara. ¿Ustedes qué dicen? Chicos, chicas. Que del conjunto, o sea, del espacio muestral, ¿quiénes son los elementos que cumplen esta condición del conjunto B? Que el primer lanzamiento y el segundo lanzamiento, el resultado es cara. Pues creería que solamente es el primero, ¿no? Porque si yo necesito que el primer y el segundo lanzamiento sea cara, pues debe ser cara a cara. Y el único que tiene cara a cara, pues es el primero. O sea que en este caso, miren que a pesar de que tenemos el conjunto por comprensión, pues este conjunto a la final está formado por solo un elemento. Entonces, si ustedes son canzones, ustedes me podrían decir, profesor, pero mire que este conjunto está formado por una sola posibilidad. Bueno, si ustedes son un poquito canzones, pues podrían decir que este es un evento simple. Bien, o sea, lo podrían catalogar como que B es un evento simple. Porque solamente tiene una posibilidad, ¿ok? O sea, solamente está asociado a una posibilidad.
En cambio, el conjunto A, pues sería un evento, porque tiene más de una posibilidad, ¿ok? Entonces, si somos canzones, ese lo hice con azul. Entonces, A es un evento. Porque tiene más de una posibilidad. En este caso tiene tres posibilidades. Esta, esta y esta. Y como el conjunto B solamente tiene una posibilidad, pues se podría definir como un evento simple. Ustedes me podrían decir, oiga profesor, entonces yo puedo definir también conjuntos acá y siempre van a tener una posibilidad asociada. Bueno, no necesariamente. Voy a definir otro conjunto C, que sea por ejemplo que en el primer lanzamiento el resultado sea cara y sello. Entonces, les pregunto una cosa, ¿este evento sí tiene posibilidades? O sea, que usted lanza la moneda y en el primer lanzamiento el resultado sea cara y sello. O sea, que nos dé las dos a la vez. ¿Eso sí es verdad? Muy bien. Entonces, a veces ustedes también pueden definir conjuntos donde la condición que está definida no te dé ningún elemento. Entonces, a este tipo de conjunto esto se le denomina, bueno, a veces hay libros que lo ponen así sin nada, o hay libros que lo escriben así, que esto se denota como el conjunto vacío. Y pues el conjunto vacío, ¿qué es? Bueno, pues el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Usted se lo puede imaginar como si fuera una bolsa de mercado sin nada dentro, ¿ok? Eso sería un conjunto vacío, o sea, usted tiene como la bolsita que representa el conjunto, pero si no tiene nada, pues es un conjunto vacío, ¿ok? Entonces, es muy común pues utilizar esta notación en teoría de conjuntos, pero pues no quiero molestarlos tanto. Entonces, a ese conjunto se le denomina el conjunto vacío. Y también ustedes podrían definir condiciones o conjuntos donde se identifiquen a todos los elementos de ese conjunto. Entonces vamos a hacer una cosita. Definámoslo por ejemplo como en el primer lanzamiento obtenemos una cara o un sello. O sea, y básicamente lo que estamos diciendo es que en el primer lanzamiento tenemos que tener o una cara o un sello, cualquiera de las dos. Entonces, de los elementos del espacio muestral, ¿quiénes cumplen eso? Que del primer lanzamiento te salga una cara o un sello. Entonces, por ejemplo, en la primera posibilidad, aquí te sale una cara o un sello. Bueno, sale una cara, o sea que se cumple. O sea, este elemento lo cumple. Aquí el primer lanzamiento es cara o sello. Bueno, es cara, o sea que también se cumple. Aquí es cara o sello. Bueno, es un sello, o sea que se cumple también. Porque me está diciendo que sea cara o sello, cualquiera de las dos. Y en el último, pues me está diciendo, ¿es cara o sello el primer lanzamiento? Bueno, en este caso es sello, o sea que este también lo cumple. Es decir, que definimos un conjunto que a la final está representando todo el espacio muestral, porque son todas las posibilidades. Entonces, este conjunto de, fíjense que, espérate un momentito, ya. Fíjense que este conjunto de, pues sería básicamente todas las posibilidades. A pesar de que no estoy escribiéndolo como el conjunto, como el espacio muestral, pueden haber conjuntos definidos de tal manera que nos den todos los elementos que hay. Voy a darle aquí un resize. Ahí está bien. Coma, coma, coma. Y hasta acá. Y este sería el conjunto D, porque yo estoy diciendo que el primer lanzamiento obtenemos una cara, un sello. Bueno, pues aquí hay una cara, lo cumple, aquí hay una cara, lo cumple, aquí hay un sello, lo cumple y aquí hay un sello, lo cumple. Porque estamos mirando solamente el primer lanzamiento.
Y pues fíjense que tomamos todos los elementos del espacio muestral. Entonces ustedes me podrán decir, venga profesor, ¿y usted por qué me puso a calcular todo esto en este ejemplo? Bueno, porque ya vamos a empezar a hablar de probabilidad como tal, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es la probabilidad? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el ejemplo y ahorita vamos a empezar con calcular las probabilidades de los eventos que acabamos de definir ahorita. Entonces vamos a ver qué es la probabilidad. Entonces, ¿qué es la probabilidad ahora sí? Sea S el espacio muestral de un experimento y A un evento en S. O sea, recuerden que ahí lo que estamos diciendo es que A es un evento, entonces A básicamente está formado por algunas posibilidades del espacio muestral. O sea, básicamente estamos tomando las posibilidades del experimento y estamos escogiendo algunas y esas son las que forman el conjunto A, ¿ok? Entonces A es un evento, podemos definirlo así en general, porque sería un subconjunto o básicamente de las posibilidades del resultado del experimento, escogemos algunas o solamente una. Si escogemos más de una sería un evento normal y si escogemos solo una sería un evento simple, pero de todas maneras sigue siendo un evento, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define la probabilidad de A? Entonces, si n de S, ¿qué representa n de S? Es la cantidad total de posibilidades del resultado del experimento y n de A pues es la cantidad total de posibilidades espérate, la cantidad total de posibilidades espérate cantidad total de los resultados del experimento, ya, mejor. Y esta sería la cantidad total de los resultados del experimento en el evento A. Bien, entonces, ¿cómo se define la probabilidad? Bueno, la probabilidad de que ocurra A, ya ahorita vamos a decir qué es esto, pues es la cantidad de elementos que tiene el conjunto A o el evento A dividido entre la cantidad total de elementos en el espacio muestral. Entonces a veces a uno se le escriben así, también a veces se le escriben así. Número de veces que ocurrió A dividido entre el número total de resultados en el experimento. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ustedes podrán decir, ah, profesor, esto está fácil. Bueno, en cierto modo, sí y no. Obviamente, pues los ejercicios que vamos a hacer van a poderse hacer con esta fórmula. El problema es que esta fórmula a veces se queda corta, ¿ok? Pero pues ya les voy a contar por qué les digo esto. Entonces, NS es la cantidad total de los resultados del experimento. O sea, ustedes miran cuántos experimentos obtuvieron en total de todas las posibilidades y cuentan cuántas hay.
Y NA, pues lo podemos entender como la cantidad total de elementos que tiene el evento A o el número de veces que ocurre A, que es la misma cosa. Pero pues se los quiero que como diferenciar. Y pues estoy utilizando también la misma notación del libro, pues para que no estén asustados cuando lo estén leyendo. Entonces, a esto es lo que se denomina la probabilidad de que ocurra A. Esto que está acá se denomina la probabilidad de, bueno, puede ser de éxito o también probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Vamos bien hasta acá? Y eso, pues bueno, aquí lo escribimos solamente con la letra A, pero por ejemplo, si estamos hablando del evento B, del evento C o del evento D, es la misma cosa, solamente que cambia la letra A por B, C, D o la letra que estén usando. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y para qué me está molestando usted con esto? Bueno, hagamos un ejemplo con lo que estábamos haciendo acá, ¿ok? Entonces, en el ejemplo 1, vamos a escribir acá una cosita. En el ejemplo 1, habíamos definido los siguientes conjuntos. Entonces habíamos dicho que A era este conjunto, ¿no? Entonces ustedes me dirán, profesor, ¿y usted por qué me estaba molestando con lo de comprensión y extensión? Pues resulta que para usted poder identificar la probabilidad va a necesitar la forma de escribir el conjunto por extensión. O sea, usted lo puede tener por comprensión, que es la que está arriba, pero esta es la que va a ser importante porque usted aquí puede decirme cuántos elementos cumplen la condición o cumplen el evento A, ¿ok? Entonces, en el ejemplo 1 hemos dicho que A era el conjunto formado por, bueno, las posibilidades que cumplieran que al menos uno de los dos lanzamientos es sello. Entonces, en este caso, miren una cosita. ¿Ustedes se acuerdan cuántos elementos tenía el espacio muestral? Entonces vamos a recordar una cosita. O sea, antes de ponerme a trabajar, yo primero tengo que saber quién es el espacio muestral, que era este. Pero pues lo voy a hacer más chiquitico porque pues como que ocupa mucho espacio esto. Va a hacerlo más pequeñito porque pues ya sabemos que este es el espacio muestral. Solamente lo pongo aquí como recordatorio. Y fíjense que de aquí ustedes me pueden decir cuánto es el cardinal, bueno, o la cantidad de elementos del espacio muestral, que lo vamos a llamar n. N de S es cuántos elementos ustedes ven en ese conjunto. Cuéntenme. Oh, muy bien, hay 4. Porque recuerden que ustedes podrían decir, ay, pero es que aquí hay 2. No. Ese sería, bueno, son 2 lanzamientos, pero al hacer los 2 lanzamientos, eso cuenta como una sola posibilidad, ¿ok? Entonces, la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral son 4. Y en este caso, la cantidad de elementos que tiene A, ¿cuántos son? Sí, muy bien, son 3. Porque ustedes acá tienen una posibilidad, otra posibilidad y otra posibilidad. O sea, solamente hay 3 posibilidades que cumplen el evento A. Ok, están relacionados al evento A. Entonces, de esta manera, pues yo creo que ya calculamos quién es este de acá. Bien. Y también tenemos quién es el NA, que es la cantidad de elementos en el conjunto A, que sería 3. O sea que ustedes ya me pueden hablar de la probabilidad de que ocurra el evento A. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A es la cantidad de elementos en A dividido entre la cantidad de elementos en el espacio muestral. O sea que en este caso, ¿cuánto nos da? Probabilidad de, bueno, cantidad de elementos en A, 3. Cantidad de elementos en S, 4. O sea que esto sería 3 cuartos. ¿Y eso en valor numérico cuánto es? ¿Cuánto es 3 cuartos, niños y niñas? Esto sería igual a 0.75. Muy bien, esto también va a ser importante porque ahorita vamos a hablar de algunas propiedades especiales de las probabilidades, ¿ok?
Ok. Entonces, esta sería la probabilidad de A. Recuerde que esta sería la probabilidad de que ocurra A. Esto se puede leer como probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Bien? Ok, eso lo hicimos para el conjunto A. Pues ahora lo vamos a hacer también para el conjunto B, para el conjunto C y para el conjunto D. O sea, vamos a calcular las probabilidades para cada uno de estos conjuntos. Porque es que de nuevo, una vez se lo hace con un ejemplito y luego deja de trabajar porque ya piensa que se lo sabe todo, pero pues con este tipo de conjuntos en especial, a veces uno puede tener problemas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cuánto es la cantidad de elementos en el conjunto B. Cuando hablemos de NB, pues estamos hablando del conjunto o la cantidad de elementos que tiene B. ¿Cuántos elementos tiene B? O sea, ¿cuántos resultados tiene asociado B? Cuéntenme. Aquí solamente habría una posibilidad, o sea que la cantidad de elementos en B es 1. O sea que la probabilidad, bueno, la fórmula de la probabilidad es la misma, pero en vez de poner A, tendría que poner B. O sea que acá sería probabilidad de B, cantidad de elementos en B. Y si ustedes quieren cambiarle el color, lo pueden hacer. O sea, la fórmula es la misma, pero le quiero cambiar el color porque pues ya la cantidad de elementos en B es diferente a la cantidad de elementos en A, ¿no? Entonces la cantidad de elementos en B es 1 y la cantidad de elementos en el espacio muestral 4. Y pues niños, ya me acabaron de calcular la probabilidad de B, que en este caso sería que si lo vemos en decimal, o sea, ustedes lo pueden dejar como un cuarto. Yo no me voy a poner bravo si me lo dejan en fracción, hasta mejor si lo dejan en fracción. Pero a veces es bueno también uno identificar, oiga, las probabilidades, qué valores toman. Un cuarto es 0.25, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento A es 0.75. La probabilidad de que ocurra el evento B, que bueno, voy a copiar y pegar exactamente lo mismo acá, pero aquí sería la probabilidad de que ocurra el evento B. Bueno, ¿ustedes cuánto creen que es la probabilidad de que ocurra C? ¿Cuántos elementos tiene C? Entonces, acá es donde viene que también un dolor de cabeza porque uno dice, bueno, ¿cuántos elementos tiene C? Bueno, si el conjunto es vacío, quiere decir que usted tiene una bolsa vacía, o sea que no hay elementos. Y pues si no hay elementos, la cantidad de elementos es cero. Entonces, por ahí me dijeron, la probabilidad del conjunto C es cero. Sí, muy bien. Pero es precisamente porque la cantidad de elementos que cumplen ese evento, pues son cero. O sea, no hay elementos que cumplen esa condición. Entonces esto sería 0 dividido entre 4 y esto es 0. Fíjense una cosita, porque ustedes me podrían haber dicho, oiga profesor, ¿usted por qué nos hizo este ejemplo con un conjunto que no tiene elementos? Bueno, fíjense que en conjuntos, el conjunto más pequeñito que usted puede definir es el conjunto vacío. O sea, si ustedes lo ven como en términos de contenencia, bueno, no me quiero meter como en tanto de teoría de conjuntos, pero si usted lo quiere entender de la siguiente forma, pues mírelo. O sea, si usted tiene un conjunto, o sea, tiene, digamos, tiene muchas posibilidades. Pero yo le pregunto a usted, oiga, ¿cuál sería el conjunto más pequeñito que usted puede definir en ese conjunto de posibilidades? Usted me podría decir, no, pues son los que tienen un solo elemento, o sea, o un solo evento, ¿sí? O sea, un evento simple. Yo les podría decir, bueno, sí, casi. Pero resulta que el conjunto vacío, pues es un conjunto que no tiene elementos y por ende sería como el más pequeñito de todos, ¿ok? Y acá lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que ocurra el evento más pequeño posible, que es cuando no hay elementos, esa probabilidad es cero, ¿ok? Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta que la probabilidad siempre va a estar relacionado entre valores decimales y son valores decimales que van desde un valor a otro y de esa manera podemos estar tranquilos o tranquilas que no se va a pasar de esos valores. Entonces si por ejemplo si usted le llega a dar una probabilidad negativa
o una probabilidad, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, mayor que 1, pues ahí usted ya me puede estar diciendo que está cometiendo errores, porque la probabilidad no puede, o sea, siempre va a estar encerrada entre ciertos valores que ya vamos a hablar cuáles son. Listo, entonces esta es la probabilidad del conjunto C. Ahora háganme el favor y me calculan la probabilidad del conjunto D. Entonces, en este caso el conjunto D habíamos dicho que era este, pero también habíamos escrito el conjunto D por extensión, que es la mejor manera para poder identificar cuántos elementos hay. Bien. Entonces, en este caso, la cantidad de elementos del conjunto D, ¿cuál es? O sea, ¿cuántas posibilidades o resultados del experimento ustedes ven ahí? 4, muy bien. O sea que si queremos calcular esta probabilidad, perdóname que acá yo cometí un errorcito, el evento C, qué pena, copié y pegué y no lo cambié, ya. Entonces la probabilidad ahora de que ocurra el evento D pues esto sería 4 entre 4. ¿Y cuánto es 4 entre 4? 1. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? Perfecto. Bueno, ustedes me podrían decir, ay profesor, ese conjunto de, pues mira que me dio la misma cantidad de elementos del espacio muestral. Bueno, no solamente me dio la misma cantidad, este conjunto es el espacio muestral, solamente que no le quise poner ese nombre. Porque miren que el espacio muestral en este caso, ¿cuántos elementos tenía? Recordemos. Pues el espacio muestral, que era este que estaba aquí, pues tenía 4 elementos y era cara, 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 sello, sello, sello y sello, cara. Y el conjunto D tiene los mismos elementos del conjunto universal, o sea, es todo el conjunto o el espacio muestral completo. Entonces, fíjense que hay una cosa importante y es la siguiente. Vacío, de lo que les había comentado ahorita, vacío es el evento más pequeño posible. Bien, o sea, si usted está hablando de conjuntos, usted no podría crearme un conjunto más pequeño que un conjunto que no tiene elementos. Y en cambio, el espacio muestral, o sea, el espacio muestral completo, es el evento más grande posible. Y aquí es donde viene la parte más importante. Ustedes dirán, bueno, pues profesor, sí, o sea, pues el espacio muestral es todos los eventos, entonces sí, tendría que ser el más grande. Y vacío, como no tiene elementos, tendría que ser el evento más pequeñito, en cuanto a cantidad de elementos, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Pues con esto podemos asegurar lo siguiente. Si A es un evento en un espacio muestral, S, entonces resulta que la probabilidad de A siempre va a ser un numerito que está encerrado entre dos números. Y usted dirá, ¿entre cuáles números? Bueno, entre 0 y 1. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué entre 0 y 1? Bueno, porque esta es la probabilidad del conjunto, del evento más pequeño posible en términos de cantidad de elementos. Esta es la probabilidad de vacío. ¿Ok? Y este que está aquí es la probabilidad de todo el espacio muestral. O sea, si usted calcula la probabilidad de todo el espacio muestral, pues sería la cantidad de elementos del espacio muestral dividido entre el mismo. O sea que les da 1 directamente. Entonces, fíjense que acá lo que estamos diciendo es que para que ocurra un evento cualquiera, ese evento puede ser, o sea, puede tomar un valor de probabilidad 0, que sería la probabilidad de vacío, literalmente, o podría tomar el valor de 1, que sería la probabilidad del evento, del espacio muestral completo, o también podría tomar valores entre 0 y 1. O sea, pues el caso más extremo es cuando la probabilidad se vuelve 0 o cuando la probabilidad se vuelve 1. Pero en general, la probabilidad puede tomar elementos en ese intervalo. O sea, básicamente si lo vemos aquí como un dibujito,
Lo que me están diciendo es que la probabilidad de A puede vivir en este intervalo. Por ejemplo, aquí es 0 y aquí es 1. Y lo que me están diciendo es que dentro de este intervalo yo puedo tomar todos los valores para poder asociar una probabilidad. Tomando el 0, vamos a hacerlo como en el repaso de precálculo o de fundamentos de matemáticas. Entonces, la probabilidad de A vive en este intervalo. Y pues no sé qué valor es, porque podría ser este, podría ser este, podría ser este, o podría ser también los extremos. Puede ser cualquier numerito que está en el intervalo 0, 1. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por ejemplo, si usted me está haciendo un ejercicio del taller 2, que voy a ver si ya este fin de semana se lo subo, y usted me dice, ay profesor, la probabilidad de A me dio 2.4. Pues yo en ese hermoso taller, tristemente, le voy a poner una cosita así. ¿Vamos bien? O sea, tengan mucho cuidado porque uno también tiene que tener en cuenta que la probabilidad de un evento no puede pasarse de 1. O sea, usted no le puede dar un valor por aquí arriba. O tampoco nos podría dar un valor negativo. ¿Vamos bien? O si usted, por ejemplo, ay profesor, mire que me puse a hacer cálculos y me dio que la probabilidad del evento B es menos 0.3. Pues si usted le da negativo también está mal. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, fíjense que si les digo que la probabilidad es menos 0.3, pues me estaría dando un elemento que está por aquí, acá afuera. Porque estaría a la izquierda del 0. ¿Sí vamos bien? Entonces por eso les diría que estaría mal, porque ya les dije que la probabilidad está entre 0 y 1. No puede tomar ni valores negativos ni valores mayores que 1. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tengan mucho cuidado porque es que a veces cuando uno está haciendo estos cálculos, pues es fácil cometer errores. Y por ejemplo, uno a veces como que no le pone sentido a las cosas en algunas cositas y uno dice, ay, pues esta probabilidad me dio, no sé, 4, está bien. Pues no, la probabilidad tiene que ser siempre un valor entre 0 y 1. Entonces lo más probable es que usted esté cometiendo algún error aritmético o algún error de planteamiento del problema. Pero las probabilidades siempre tienen que ser valores entre 0 y 1. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, acá hay una cosa importante y es que en general, o sea, pues esto es como más una aclaración, entonces, o una observación, más bien, observación. Tengan en cuenta que esta forma de calcular probabilidades se está haciendo en base a encontrar las soluciones del evento, o sea, todos los posibles resultados de un experimento dado. El problema es que usted puede definir a veces experimentos que no van a ser tan fáciles de encontrar datos o, por ejemplo, saber cuántas posibilidades hay. Entonces, una cosita importante es que una probabilidad se estima conociendo las posibilidades, bueno, todas las posibilidades de un experimento y luego identificando las, los resultados que pertenecen a un evento dado. Sin embargo, esto no es fácil en general. Y ustedes dirán, profesor, ¿cómo así que no es fácil? Bueno, bueno, y es más, venga y se los pongo acá más bien con un color negro. Y más bien lo voy a correr un poquitín y lo vamos a poner aquí en un rectángulo. Entonces,
Entonces, ¿por qué les digo que en general no es fácil encontrar todas las posibilidades? Por ejemplo, yo les podría decir un experimento y es que vamos a estimar la probabilidad de que una persona quede atrapada en un ascensor. ¿Listo? Ustedes podrían decir, bueno, profesor, ese problema no se ve tan complicado. Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que encontrar? O sea, si lo quisiéramos hacer directamente, digamos, en un problema de la vida real, pues yo tendría que tener en cuenta el total de veces en el que una persona se subió a un ascensor. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esa sería la primera cosa, pues para saber cuántos elementos hay en el espacio muestral. Segunda cosa que tendría que hacer es saber cuántas personas quedaron atrapadas en un ascensor. ¿Listo? Total de personas atrapadas en un ascensor. Espérame que acá se me fue una cosita. Aquí es ascensor, qué pena. Yo sí decía, hay algo como raro. Ascensor. Listo. Perfecto. Entonces, fíjense que encontrar este total de datos, por ejemplo, o mirar cuántas veces una persona se subió a un ascensor cualquiera, pues va a ser muy difícil. Y va a ser todavía un poquito más difícil saber cuántas personas se quedaron atrapadas en un ascensor. ¿Ok? Entonces, fíjense que si uno quisiera calcular la probabilidad de esta forma, pues aquí vamos a tener problemas gigantes. ¿Vamos bien? Se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy comentando? O sea, a veces intentar encontrar una probabilidad, pues es un poquito más complicado de lo normal, porque se va a poder necesitar datos adicionales, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Pero bueno, tampoco es que sea imposible. Entonces, a veces hay formas en que las personas, por ejemplo, dicen, uy, no, este problema está muy complicado. Entonces lo que hacen a veces es como dar un estimativo, como decir, bueno, ¿qué tan probable usted cree que una persona pueda quedar atrapada en el ascensor? ¿Será que eso es muy normal o es algo como muy atípico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que cada día ustedes encuentran muchas personas encerradas en ascensores? Bueno, en cuanto al total de personas que se suben a un ascensor, ¿no? Porque es que ¿cuántas personas se suben a un ascensor en un día? Un montón. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y cuántas quedan atrapadas de ese montón de gente? Bueno, pues no van a ser muchas tampoco, ¿ok? Entonces, uno lo que más o menos podría pensar de este problema es lo siguiente, bueno, eh, en términos generales, una persona, bueno, este evento debería tener una probabilidad pequeña, una probabilidad cercana a cero. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué cercana a cero? Bueno, cercana a cero es que, o sea, si ustedes tienen un evento y ustedes me están diciendo, oiga, ese evento como que casi no ocurre, pues la probabilidad tendría que ser un valor cercano a cero para poder indicar que es muy poco probable que ocurra. Entonces, una cosa importante acá también es lo siguiente.
Si usted quiere decirme, por ejemplo, que un evento es muy probable, pues la probabilidad se va a acercar a uno. O sea, porque lo que estaríamos diciendo es que, oiga, esto es casi seguro que ocurre, pero pues no siempre va a ocurrir, pero es muy probable que ocurra, ¿ok? Entonces, mientras el evento sea más probable que ocurra, su probabilidad se va a acercar más a uno. Pero si ahora en caso contrario, si es un evento que casi no ocurre, pues su probabilidad se va a acercar a cero. O sea, no voy a decir que sea igual a cero, porque ahorita vamos a definir cómo se llaman los eventos cuya probabilidad es cero y cómo se llaman los eventos cuya probabilidad es uno. ¿Listo? Pero como esto es un evento, por ejemplo, decir que la persona se queda atrapada en un ascensor, pues eso es una cantidad de personas que es muy pequeña comparada con el total de personas que se montan en un ascensor sin problemas. Claro, pues usted va a cualquier edificio, la persona se sube, se monta y usualmente pues llega a su lugar, pero pueden haber algunos casos, pero muy pequeños, muy contados con los dedos, que ocurra que por ejemplo haya una falla mecánica y queden encerrados, ¿ok? Entonces, mientras menos probable sea la probabilidad, perdóname, sea el evento, menos probable sea el evento, pues su probabilidad debería ser muy cercana a cero. Y si el evento es muy probable, pues su probabilidad va a ser cercana a uno. ¿Ok? Entonces, la única cosita que podríamos decir de este problema es que, bueno, esa probabilidad tendría que ser cercana a cero, pero no podríamos decir cuánto es exactamente porque nos faltan datos. ¿Ok? Entonces, a veces hay métodos para calcular probabilidades, pero pues ahorita después yo les voy a contar sobre eso, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Niños y niñas, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Ujú. Bueno, vamos a mirar a ver qué otra cosita. Ok. Bueno, a veces a uno no le toca, por ejemplo, ponerse a contar cositas, sino que de una vez uno puede identificar la cantidad de elementos de un evento dado y de esa manera pues no tenemos que escribirlo por forma de extensión. Entonces ya les voy a dar un ejemplo. Espérate un momentico y busco aquí el triola. Pam, pam, pam. Que es que mi computador no me está dejando enviar imágenes. Ah, ya, listo. Espérame, me voy. Esta es la página 171. Ok. Mm -hmm. Bueno, quiero poner este ejemplito. Uh -huh. Pues es un ejemplo que uno dirá, ve, es como muy rebuscado, pero, pero quiero mostrarles que existen algunas formas también de calcular algunas probabilidades en donde no necesitamos escribir todas las posibilidades dadas, ¿ok? Y ya les voy a mostrar el ejemplo. Bueno, este ejemplito está en el Triola, pero quería mostrarles una cosita en términos de esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de un ejemplo 2. Bueno, o les voy a poner más bien una observación, otra observación. Observación 2. En algunos casos, no es necesario hacer un listado de todos los resultados
de un experimento. Para calcular una probabilidad. Obviamente, pues en los casos donde se puedan enlistar, genial. Pero en general es un dolor de cabeza uno ponerse a enlistar esas posibilidades. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y usted por qué me hace esta observación? Bueno, el siguiente ejemplo nos va a demostrar lo que les quiero decir. Entonces, vamos a hacerlo este ejemplito y vamos a copiarlo solo hasta aquí. Ok. Entonces, este es el ejemplo 2 de el Triola. Este es el libro de Triola. Página 171, bueno, del PDF, ¿no? Del PDF. Porque es que también recuerden que tiene una numeración de 141 de la página, pero pues yo estoy hablando es de la numeración de las hojas en el PDF, ¿ok? Bueno, probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Entonces te dicen, calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. Bueno, si usted lo quiere hacer en términos de eventos, pues usted me podría decir, oiga, profesor, ese es el conjunto formado por el total de automóviles en Estados Unidos en este año. Y ustedes dirán, oiga profesor, ¿y por qué el conjunto o el espacio muestral son todos los automóviles? ¿Ok? Bueno, realmente serían todos. Todos los automóviles en Estados Unidos en este año. Y ustedes me dirán, ¿y por qué ese es el espacio muestral? Bueno, pues porque yo estoy diciendo que quiero calcular la probabilidad de un automóvil seleccionado al azar se accidente. Entonces, básicamente tendría que tener un listado de todos los automóviles de Estados Unidos para poder identificar ese espacio muestral. Y el evento que vamos a llamar A, pues sería los autos o los automóviles en Estados Unidos que se accidentaron en este año. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para solucionarlo, ellos buscan datos de el total de automóviles y además buscan la cantidad de automóviles que se accidentaron. Entonces, realmente, utilizando, digamos, datos oficiales, ya sea del gobierno, etcétera, usted puede decirme, oiga, profesor, mire que, bueno, yo no sé cuántos automóviles, o sea, quiénes son todos los automóviles y cuál es su placa, quién es el dueño, yo no sé esos datos, pero lo que sí sé es que la cantidad de automóviles que hay en Estados Unidos, ¿cuánto es? Según lo que me están diciendo aquí en el mismo ejercicio, pues bueno, ellos buscaron en internet pues este dato, que serían 135.670.000 autos. ¿Bien? O sea, fíjense que si ustedes se pusieran a escribir este conjunto por extensión, pues se les va a ir un poquito largo porque hay 135 millones de autos. ¿Vamos bien? Pero para calcular la probabilidad, a mí no me interesa ponerme a escribir todos los automóviles que existen, sino que con que usted sepa cuántos elementos hay ahí, perfecto, ya con eso usted puede calcular la probabilidad. ¿Bien? Y además, entonces, según los datos del Statistical Abstract of United States, te dicen que de esos 135 millones de carros que hay, bueno, 135.670.000, se accidentaron 6.500.000. Denme un momentico que me está llamando aquí la portería. Denme 2 minuticos.
Listo, chicos, qué pena. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para poder resolver esta probabilidad, lo que uno puede hacer es buscar los datos asociados al problema, ya sea utilizando algún medio gubernamental o alguna base de datos que sea confiable, ¿no? Entonces estaban diciendo, mira, todos los automóviles en Estados Unidos pues serían 135 millones y de esos 135 millones, 6.511.100 se accidentaron. Entonces, esta es la cantidad del total de automóviles que se accidentaron. Pero entonces usted me podría decir, uy, profesor, entonces me toca ponerme a contar esto. Bueno, realmente aquí pues no es necesario escribir todos los nombres de los automóviles que se accidentaron, sino que solamente tú vas a identificar cuántos se accidentaron. Entonces, la cantidad de elementos en A, o sea, la cantidad de autos que se accidentaron, en este caso son 6.511.100. ¿Vamos bien? Yo no le pongo las comitas pues para no enredarlos con la parte decimal, pero pues si ustedes quieren utilizar la misma notación del libro lo pueden hacer. Bien. Bueno, entonces fíjense que conociendo estos datos, pues yo creo que podría calcular la probabilidad de que la probabilidad de que un automóvil se accidente en ese año. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad? Bueno, pues la probabilidad del evento A es la cantidad de elementos que tiene el evento A entre la cantidad de elementos en el espacio muestral. O sea que en este caso sería este valor en el denominador. Y ahorita voy a borrar esa cosita. Listo. Y aquí dividido entre la cantidad de elementos del conjunto A, que son los 6.511.100. Entonces, esta es la cantidad de elementos en A y la cantidad de elementos en el espacio muestral, que en este caso sería S. Cantidad de elementos en S. Y si hacemos ese calculito, pues ya nos daría la probabilidad de ese evento en Estados Unidos. Ustedes también podrían intentar hacer ese mismo problema, por ejemplo, aquí en Ibagué, en Colombia, y uno podría utilizar datos del DANE o podría utilizar datos de la Secretaría de Tránsito, porque esos datos se manejan, ¿ok? Entonces uno podría, por ejemplo, estimar, ve, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se accidente en Ibagué? Pues usted tendría que ir a la Secretaría de Tránsito de Ibagué, bueno, buscar en la plataforma y mirar, por ejemplo, en este año, bueno, cuántos automóviles hay inscritos acá y cuántos carros se accidentaron. Entonces, el problema también es el siguiente. Bueno, este problema realmente se puede complicar un poco. Y ustedes me dirán, venga profesor, ¿y por qué? Bueno, aquí lo estamos tomando de una manera un poquito muy a la ligera. Por lo siguiente. Entonces vamos a hacer 6 millones, 135, 670, 1, 2, 3. Igual. Fíjense que esta probabilidad, pues de manera exacta, si ustedes quieren ser canzones, el valor exacto sería, o los valores numéricos que bota toda la calculadora sería 0.04799218692. Pero si usted quiere la puede aproximar. Recuerden que ustedes la pueden aproximar por exceso o por defecto, y esto sería 0.05 aproximadamente, ¿ok? Si lo cortamos a 2. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Ustedes recuerdan que un porcentaje, un valor decimal, representa un porcentaje, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que si este es el 0.05, yo creería que si esto lo vuelvo porcentaje sería el 5%. ¿Se acuerdan cómo era que se volvía esto en porcentaje? O sea, si usted tiene un valor decimal entre 0 y 1 y lo quiere ver como porcentaje, tome el mismo número y multiplíquelo por 100%. O sea que esto sería el 5%. Lo que quiere decir es que en promedio el 5% del total de carros pues se accidenta en Estados Unidos, ¿ok? O sea, básicamente usted tiene una probabilidad de 0.5, es decir, que de cada 100 autos, 5 se estrellan. ¿Bien? Ya les voy a contar por qué es que estoy diciendo esto. Bueno,
Esto, si usted lo quiere ver como una división entre 100, esto sería 5 entre 100. Miren, esa es la forma más bonita de verlo. Entonces lo que estamos diciendo es que de cada 100 autos, usted lo puede leer así. En promedio, de cada 100 autos, lo que está arriba pues es la cantidad de autos que se estrellan. 5 se estrellan. ¿Vamos bien, niños y niñas? Porque, por ejemplo, uno a veces cuando lee cositas de, no sé, de noticias, etcétera, a veces le dicen, no, pues es que de cada 10 personas, 3 cumplen años en septiembre. Y uno dirá, ve, tan raro. Pero uno a veces ve eso y uno a veces no lo entiende en términos de probabilidad. A veces cuando le están hablando a uno, oiga, de tantas personas o de tantas cosas, estas cositas cumplen cierta condición, realmente lo que me están dando ahí es una probabilidad, ¿ok? Entonces, si yo les digo a ustedes, de cada 5 estudiantes, 4 hacen la tarea, pues ustedes pueden decir, ah, bueno, pues serían de cada 5 hay 4, o sea que eso sería 4 quintos. Y eso usted lo puede entender como una probabilidad. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Y fíjense que esta probabilidad, bueno, ustedes podrían decirme, bueno, esta probabilidad es cercana a cero, o sea que realmente en Estados Unidos no es muy probable, bueno, no es tan probable que una persona se accidente. ¿Vamos bien? Aunque bueno, no estoy diciendo que jamás ocurra, no, lo que estoy diciendo es que como esto es un valor, pues relativamente cercano a cero, uno podría decir, bueno, este sería un evento que como que casi, pues se puede decir que es casi que no tiene posibilidad de que ocurra, pero pues tiene posibilidad de que ocurra. Porque de cada 100 autos, 5 se estrellan, pues eso también es una cantidad, pues no es una cantidad abrumadora, pero sí por lo menos uno puede decir, ve, pero pues de todas maneras siempre hay posibilidad de que ocurra eso, ¿ok? Pero es una posibilidad pequeña. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Bueno, pues aquí hacen más probabilidades, ta, ta, ta. ¿Ve? Este está bonito. Vamos a hacer otro ejemplo, pero lo voy a hacer de una forma diferente. Vamos a hablarlo de ejemplo 3. Ejemplo 3. Vamos a mirar el siguiente experimento. Entonces, una pareja desea tener 3 hijos. Bien. Una pareja desea tener 3 hijos, ¿ok? Entonces vamos a mirar, calcular el espacio muestral de este experimento. Y ustedes me podrán decir, profesor, ¿y por qué un experimento si la pareja va a tener 3 hijos? Bueno, lo podemos ver como un experimento precisamente porque todavía no los han tenido. Entonces pueden haber varias posibilidades, ¿ok? Entonces ustedes me podrán decir, bueno, de este experimento, identificando el sexo del hijo con M pues para masculino y F para femenino. ¿Listo? O sea, vamos a suponer que o tiene un masculino o tiene un femenino y ya. Porque pues podrían haber otras opciones, ¿no? Ustedes recordarán que en sexo pues también pueden haber personas hermafroditas, bueno, en fin, hay una cantidad biológica de posibilidades que pues no nos vamos a meter acá. Pero podemos imaginarnos que listo, las personas van a tener o algo masculino o un ser vivo femenino. ¿Ok? Entonces, ¿qué posibilidades podría tener este experimento? Bueno, usted me podría decir, bueno, profesor, pues podría ser que el primero sea un hombre, que el segundo también sea un hombre y el tercero también sea un hombre. O sea, masculino, 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 qué pena. Que sean los 3 del sexo masculino. Ahora usted me podría decir, bueno, profesor, ¿y qué otras posibilidades hay? Bueno, pues también podría ser masculino
masculino y femenino. Vamos a ponerlo en rosadito. También habría, bueno, vamos a poner todas las iteraciones. Se las voy a poner así. Femenino, femenino, femenino y femenino. Aquí sería... Se las voy a poner así. Y ahorita les voy a contar de dónde es que sale eso, ¿ok? Sí, porque algunos de ustedes me dirán, oiga, profesor, ¿y usted cómo sabe que esas son todas las posibilidades? Bueno, ya les voy a contar. Entonces, fíjense que las personas van a tener 3 hijos. Entonces, bueno, ustedes se pueden poner a contar opciones. Bueno, la primera opción es que los 3 hijos sean masculinos, que los 2 primeros sean masculinos y la última femenina, que sea el primer masculino, el segundo femenino y el tercer hijo masculino, que el primero sea masculino y los otros 2 sean femeninos, que el primero sea femenino y los otros 2 sean masculinos, que es por ejemplo el caso de mi familia. Yo tengo una hermana mayor, yo soy el del medio y luego sigue mi hermano. Bien. Otra posibilidad es que primero sea un hijo de sexo femenino, masculino y sexo femenino otra vez. Pueden ser que los 2 primeros hijos sean femeninos y el último masculino. Y por último, pues que las 3 personas sean de sexo femenino. ¿Ok? Entonces, ¿será que hay alguna posibilidad que nos quede volando? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, tengan en cuenta acá también una cosita, y es que aquí me estaban diciendo que la pareja desea tener 3 hijos. Si quisiera él tener más hijos, pues va a ser un poquito más complicado, ¿no? Porque si ella quisiera tener 5 hijos, 10 hijos, 70 hijos, bueno, cosa que no creo porque pues tendría que durar casi 70 años en cinta. Pero bueno, digamos, uno podría como hacer estimativos como con cantidades más grandes y claro, eso se va a volver un dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, bueno, esta sería la cantidad total de posibilidades. No hay más suponiendo que los hijos salgan con sexo masculino o femenino, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, listo, profesor, o sea que esto que está acá es el espacio muestral. Muy bien, esto que está aquí sería el espacio muestral. Pero entonces ustedes me podrían haber dicho, oiga, profesor, ¿y teníamos que haber calculado el espacio muestral? Bueno, la respuesta es no, no tendríamos que haberlo calculado necesariamente. Si usted hubiera podido contar cuántos elementos había, usted se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. ¿Vamos bien? Pero bueno, yo ahorita pues estamos viendo como la parte de probabilidad más básica, luego nos vamos a meter con métodos de conteo, ¿ok? Yo creo que en la clase, bueno, en la siguiente semana nos vamos a dedicar a métodos de conteo y teoremas de probabilidad como tal, ¿ok? Pero entonces ustedes también me podrían haber dicho, oiga profesor, pero en este ejercicio yo tenía que haber hecho las 8 posibilidades, que en este caso hay 8, ¿no? 3, 6, 8. Bueno, realmente no era obligatorio si solamente te pedían la probabilidad, porque a mí realmente no me interesa tanto el espacio muestral, sino que más bien la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral, ¿ok? En este caso, ¿cuántos elementos hay o cuántas posibilidades hay? Entonces, recuerden que ahora las posibilidades son de a 3 en 3, es decir que esta es una posibilidad, esta es otra, 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 otra y la última que sería esta. O sea que en total hay 8. O sea que en este caso la cantidad de elementos en el espacio muestral son 8. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? Perfecto. Entonces vamos a hacer el siguiente evento. Yo quiero saber la cantidad de posibilidades que cumplen la siguiente condición. Entonces, hay 2 varones en los 3 nacimientos.
Entonces, si yo les estoy diciendo que vamos a identificar a como el evento donde hay dos varones en los tres nacimientos, aquí fíjense que aquí estoy diciendo, no estoy diciendo que haya al menos dos varones o que haya máximo dos varones, no, estoy diciendo es que hay dos varones, o sea, aquí estamos diciendo que hay exactamente dos varones. Entonces realmente cuando uno lo escribe así, realmente aquí habría una palabra adicional que sería hay dos varones exactamente, o sea, a veces uno se lo pone, pero bueno, se lo puedo escribir acá como hay dos varones exactamente en los tres nacimientos. ¿Ok? O sea, acá iría esta palabrita, pero pues no la quiero meter ahí a las malas porque a veces no se escribe. Entonces, por favor, identifiquen de manera, por extensión, quién sería el conjunto A. Entonces, de las 8 posibilidades que hay aquí arriba, ¿cuáles tienen exactamente dos varones en los tres nacimientos? Muy bien. El segundo, miren que aquí hay dos varones exactamente. Bueno, dos del género masculino. Aquí también hay dos del género masculino. Aquí hay dos del género masculino. Y no hay más. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué, profesor, si en el primero también hay dos de género masculino? Bueno, no hay solamente dos, sino que hay tres. Y a mí me están diciendo que son los que son exactamente dos varones. O bueno, si lo queremos hacer más específico, hay dos hijos masculinos en los tres nacimientos. Más bonito queda así. Entonces, ¿cuáles serían esas posibilidades? Bueno, ya me dijeron que eran estas tres, ¿no? O sea que usted me podría calcular la probabilidad de ese evento, porque usted ya sabe la cantidad de elementos que cumplen la condición y fuera de eso podemos identificar cuántos las cumplen, ¿ok? O sea que en este caso la cantidad de elementos en el conjunto A es 3 y usted me podría calcular la probabilidad de A directamente. Probabilidad de que ocurra el evento A sería cantidad de elementos en A entre la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. O sea que en este caso esto sería 3 octavos, que aproximadamente 3 octavos, ¿cuánto es? Es 0.375. ¿Listo? Entonces, fíjense que ustedes pueden identificar qué tan probable es que una pareja que quiera tener tres hijos tengan dos hijos que sean del sexo masculino. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ah, profesor, pero pues esto solamente es útil acá ¿En qué? En problemitas así con hijos. Pues no, no necesariamente. Ustedes, por ejemplo, que son de biología, las probabilidades también se pueden utilizar, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con genes. ¿Bien? Cuando estén trabajando, por ejemplo, con identificar alelos, identificar genes recesivos, identificar genes predominantes. Ujú. Entonces, fíjense que todas estas cositas uno también puede decir, oiga, ¿qué tan probable es que un hijo mío salga de ojos azules si conozco cómo son mis genes? ¿Ok? Y también si conozco los genes de mi pareja y qué genes son recesivos, qué genes son dominantes. ¿Ok? Entonces, fíjense que estos problemas de probabilidad son bien interesantes porque uno después los puede extender a muchas cosas en biología. También, por ejemplo, ustedes también podrían extender estas cositas a poblaciones. ¿Bien? Por ejemplo, que usted diga, oiga, la cantidad total de cierta especie en un conteo que se hizo fue de tanto y el conteo nuevo fue de tanto. Entonces usted podría decir, bueno, ¿cuántos fueron los que nacieron? ¿Cuántos fueron los que murieron en ese año? Y podría ser incluso estimativo sobre eso. Entonces, bueno, obviamente ahí uno necesita un montón de datos, pero lo que les digo, o sea, las probabilidades se pueden ayudar, les pueden dar como un indicador para poder saber cómo es el comportamiento de una población, cómo es el comportamiento de cierta especie, ¿ok?
Entonces, eso es bien interesante cuando uno empieza a trabajar probabilidades y obviamente pues cuando se aplican en lo de ustedes. Entonces, este por ejemplo es un ejemplo muy sencillo que pues bueno, tiene que ver con cositas de biología de una u otra manera. Y de esta manera pues calculamos la probabilidad de este evento en particular. Ustedes podrían calcular más probabilidades de más eventos. Pero pues eso lo continuaremos la próxima clase, ¿ok?